del 12 al 18. ¿Ya lo tenemos por ahí? Sí. Bueno, y 12 este... al 18. 26, Ajá. 12, 18. 26, capítulo 26, versículo 12 al 18. Del 12 al 18. Y dice así, ¿verdad? Está hablando de la vida de Pablo y cómo Pablo es perseguidor de la iglesia y cómo Pablo se convierte. Entonces Pablo, aquí está él relatando su conversión y dice en el versículo 12, él estaba persiguiendo a los cristianos y él dice que ocupado en eso, persiguiendo a los cristianos, ya había matado a Esteban y ya había hecho una persecución y él estaba con todo, ¿verdad? Tras los cristianos en el primer siglo, cuando Dios llega a su vida y de alguna manera se le aparece, dice la Escritura, él ve una luz y ve cómo el Señor le habla y le dice, a ver Pablo, ven, porque ocupo que me sirvas, ¿verdad? Vas a ser mi ministro, vas a ir allá con los gentiles y vas a decir, vas a hablar de mí, le dice Jesús. Entonces aquí él está narrando eso. Y dice el versículo 12, ocupado en esto, persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Eso se refiere. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, le estaba diciendo al rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta ahí vamos a llegar. Este es un pasaje donde el Señor se le aparece, ¿verdad?, a Pablo, y dice que cuando iba camino a Damasco, dice el capítulo 9 de Hechos, por ahí lo tenemos, ¿verdad? No lo tienen que buscar, déjenme nada más encontrar el pasaje. Ajá, dice cerca de Damasco, ¿verdad? Y en el 9:3 más, yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y por qué aquí él repite eso y le está contando al rey, verdad? Yo iba camino a Damasco y a mí se me apareció el Señor y vi una luz resplandeciente, que todos los demás dice que cayeron también junto con la luz, pero los otros no vieron a Jesús. Él sí lo miró. Él miró a Jesús y Jesús le dijo, ¿verdad? Él quedó ciego y le dijo, ¿sabes qué? Vas a quedar, bueno, no le dijo, pero quedó ciego. A los 3 días sanó y demás, pero aquí en este pasaje él está contando cómo a él se le apareció el Señor y le dijo, ¿verdad? Los otros no lo miraron, pero él lo miró. Si se fijan ahí en el versículo 16, dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? A ti te voy a revelar, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1:1 dice que él fue enseñado por el mismo Jesucristo, Pablo, ¿verdad? De todas las cosas que él iba a compartir y que iba a hacer y todos los libros que hizo y demás, iba a ser guiado, ¿verdad? Pero el mismo Señor le enseñó. Aquí donde él está diciendo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? A veces leemos la escritura, ¿verdad? Y dices, pero ¿y qué es esto? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, es casi te estás dando de cabezazos.
Dice un comentarista que cuando él mató a Esteban, que cuando Pablo aprobó pues la muerte de Esteban, dice que como si fuera una flecha a la conciencia, él ya le estaba punzando la conciencia, él ya traía eso, ¿verdad? Así como que la conciencia te estaba dando, y por eso le está diciendo, dura cosa te es dar cosas contra el hijo. O sea, te estás dando de cabezazos, o sea, así como que en tu subconsciente, la conciencia te está punzando, te está diciendo, o sea, que estás mal. Acuérdense que cuando mataron a Pedro, Esteban y eso, dice, y Saulo de Tarso, él estaba aprobando, pues, vinieron y le trajeron, le pusieron las ropas, ¿verdad? Y está. ¿Por qué? Porque él era perseguidor. Yo de veras que cuando me quedé, aquí en este pasaje, dice cómo, todo lo que él hacía, cómo persiguió a la iglesia, cómo iba y mataba, cómo iba y hacía, cómo perseguía, y todavía él tenía como que la facultad para aprobar, y dice, yo daba mi voto. ¿Por qué? Porque dice, yo era fariseo, ¿verdad? Y yo creía o sea, que yo estaba bien. Pero cuando el Señor llega y se le aparece, y cuando él se da cuenta de que todos los que él había perseguido eran del Mesías. Todos los que él, entonces cuando él se da cuenta y se da cuenta de que a esos que él mismo estaba persiguiendo, que él mismo estaba matando, tenían que ver con el Mesías. Él pensaba que el Mesías había quedado en una tumba. Acuérdense que en esos tiempos se creía o se había soltado, ¿verdad? De que los discípulos se robaron el cuerpo. Dice uno de los evangelios, que los discípulos se habían robado el cuerpo. Entonces, ¿él qué pensaba? Pues que estaba en cualquier otra tumba. ¿Por qué? Porque pues ya estaba muerto. Pero ¿qué es lo que dice Corintios? Que fue el primero que resucitó. Aleluya, ¿verdad? Fue el primero que resucitó. Y de ahí fue el primero de muchos. Dice la Escritura, somos coherederos de la gracia en Jesucristo. Dice, Pablo creía que ya estaba muerto y enterrado, ¿verdad? Pero no conocía a un Cristo resucitado. Dice el Señor, si yo estoy vivo, yo no estoy en una tumba, yo resucité. ¿Y qué dijo? Les voy a dejar mi Espíritu Santo. A ustedes les conviene, les dijo a sus discípulos, que yo me vaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a mandar al Espíritu Santo de Dios, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Todos los días, dice, todos los días va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el Evangelio del Señor. Le dice a Pablo, a ver, dura cosa te es dar, ¿verdad? Cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablo. ¿Qué le dice? Te estás dando de cabezazos, de cabezazos, de cabezazos. ¿Por qué? Porque tu conciencia te está acusando. Te está acusando, ¿y qué estás haciendo? Te estás dando de cabezazos. ¿Por qué? Porque ya tu subconsciente te está diciendo, o sea, estás mal. Estás mal, pero ¿qué es lo que pasaba? Pues que él no creía, ¿verdad? Él era religioso y él conocía la ley. Y aquí, si se fijan en estos pasajes, les está diciendo al rey, y a ver, me están acusando, dice, y me quieren matar por creer lo que los judíos creen. En los profetas, dice, en el Antiguo Testamento, dice, ellos creen en la promesa del Mesías. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. O sea, me están juzgando por eso. Por eso me quieren matar, le dice al rey. Por creer en la promesa que los judíos creemos. Que los profetas son los que predicaron de eso. Por eso me quieren matar. Miren ahí lo que dice. Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Le está diciendo, o sea, la promesa de la que creen, dice, me están juzgando por eso. Porque yo estoy diciendo que Jesucristo resucitó. Dice, si yo era el que los correteaba, yo era el que los mataba, ¿verdad? Yo era el que no creía, dice Pablo. Pero miren, todo eso tuvo que pasar Pablo para que el Señor le dijera, ven, yo te voy a llamar como ministro mío. Y tú vas a ir y vas a ir a predicar y vas a ir a hablar y vas a ir a decir. Y para eso nosotros también somos llamados. Para eso también nosotros somos llamados. ¿Qué es lo que dice
Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro dice, ahí en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice Pedro. Linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Así como Pablo fue escogido, dice, vosotros sois, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anuncies y vayas y anuncies las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz. Aquí también está diciendo en Hechos, ¿verdad? ¿Para qué fue llamado Pablo? Dice, Pablo fue llamado, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dice, yo me voy a revelar a ti, ¿verdad? Le está diciendo el Señor a Pablo. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y miren lo que dice el versículo 18, que allí es a donde quiero llegar. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 3 cosas los llamó a hacer, que son las cosas que a nosotros nos llama, ¿verdad? Dice Pedro. Si nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo. ¿Qué dice? Ustedes también son llamados para eso, para que anuncien, dice, las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz. Para eso somos cada uno de nosotros anunciados, ¿verdad? Para que anunciemos. Para que anunciemos eso. Y dice el Señor, acuérdense, una de las primeras, de las primeras cosas que el Señor hizo cuando hizo la creación, dice, se hizo la luz. Y nosotros cuando llegamos al Evangelio, la luz viene a nosotros. Son de las primeras cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? La luz que el Señor nos da y que el Evangelio nos da, y ahora sí que nos quita esa ceguera y nos empieza a limpiar con su sangre, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de lo equivocado que uno está. Dice, ¿para qué? Para hacer obras de arrepentimiento, dice el Señor, para que te arrepientas, y ese arrepentimiento quiere decir que cambies de tu forma de pensar, de tu forma de ver las cosas, que si antes andábamos en tinieblas, ahora tengas una nueva vida en Cristo. Si antes andábamos en la oscuridad, ahora podamos ser renovados nuestro entendimiento, dice la Escritura, y cambies el chip, ¿verdad? De decir, no vas a vivir en tu vida vieja y decir, ya tengo una nueva vida en Cristo, porque lo primero que el Señor hace es cambiar nuestra mente, es cambiar nuestro corazón y hacer una obra de gracia, pero allí empieza a trabajar con nosotros en nuestra mente y decir, ¿sabes qué? Eso hacías, pero está mal. Lee mi palabra y la palabra nos empieza a revelar en dónde estamos mal, ¿verdad? Y empiezas a decir, oh, pues yo hacía esto. ¿Quién se va a presentar limpio delante de Dios? No hay uno, dice la Escritura. Y cada uno de nosotros vemos en la Escritura lo que dice el Señor y nos damos cuenta, ¿verdad?, de en dónde está mal, y el Señor viene y trae luz a nuestra vida. Así como fue al principio, llegó la luz y llega la luz en medio de la obra de gracia que el Señor está haciendo. Allí en el mismo versículo 18 dice, para que abras sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dice, el objetivo del Evangelio es ver la luz y entender la verdad y seguir la santidad sin la que nadie verá al Señor, ¿verdad? Dice la otra cosa que aquí es Pablo hacer, dice, se convertirán, dice, de la potestad de Satanás. Ahora sí que del reino de las tinieblas a la luz de Cristo, ¿verdad? Dice, se convertirán de la potestad de Satanás a Dios. Dice, de la esclavitud de un amo perverso a la libertad de servir a Dios, que es amor. El objetivo es corregir los errores, ¿verdad?, en los que estamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno está en tinieblas y está bajo la potestad del enemigo, por supuesto que uno está en pecado. Y no miras. ¿Por qué? Porque cuando uno está en tinieblas, uno va de tumbo en tumbo.
ahora sí que si hay un cuarto oscuro y tú no ves, pues no ves por donde, no ves qué es lo que está enfrente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues te vas a tropezar, te vas a caer. Entonces, así pasa, ¿verdad? Que cuando uno está en tinieblas, uno está en oscuridad, entonces no sabes por dónde irte. Pero cuando llega la luz del Evangelio, el Señor te dice, mira, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora sí que ir tomados de las manos del Señor, ¿verdad? Y Pablo fue llamado a eso. Ahora sí que a trasladar a la gente de la potestad del enemigo a la potestad de Dios. Ser trasladados, ¿verdad? Ser cambiados, ahora sí que tener una nueva vida. Y la última cosa para la que Pablo fue llamado aquí, dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, no es solo la iluminación y la libertad, ¿verdad? Sino la felicidad. Cuando nosotros aceptamos a Dios y nos arrepentimos, primero tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Genuino de nuestros pecados. Pedir perdón al Señor. Cuando hay arrepentimiento hay un cambio de mentalidad. Si vamos por este camino, damos vuelta y empezamos a caminar con el Señor por otro lado, ¿verdad? Tomados de la mano. Ya no andamos por el camino que andábamos. Ya no andamos. Cambiamos de camino a un nuevo camino con Él. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que el Señor nos hace coherederos. Y cuando nosotros somos coherederos, nos adopta como sus hijos. Y pasamos a ser hijos de Dios. Y esas cosas nosotros las tenemos que compartir con otros que caminan en tinieblas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que camina en tinieblas y no ha conocido cuál es el camino. Dice la Escritura, pregunta por las sendas antiguas, dice, y anda por ellas. Pregunta cuáles son. Yo cuando pienso en eso, cuando dice el Señor en Jeremías, preguntar por las sendas antiguas, dice, y andar por ellas, dice, y hallarás descanso para ti. ¿Qué es lo que en este mundo tan complicado que vivimos, verdad? Con tantos conflictos y con tantas situaciones de todo tipo, ¿qué es lo que uno lo que quiere es, a veces dice, lo único que pido es paz? Tampoco no, paz. Lo único que quiero es dormir en paz, lo único que quiero es vivir en paz, lo único que quiero es estar en paz. Y dice el Señor, ¿verdad? Pregunta por las sendas antiguas. Dice, y anda por ellas. Y hallarás descanso, dice el Señor. Tendrás paz. Qué importante es atender esa recomendación que Dios nos hace, ¿verdad? Pregunta. Si no las conoces, dice, preguntas. Pregunta por dónde me tengo que ir. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Por dónde es por donde tengo que caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Busca, dice el Señor, busca y vas a encontrar. Si no buscamos, no encontramos. ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor? Al que toca, se le abrirá. Al que pide, se le dará. Búscalo, ¿verdad? Y cerramos con un pasaje, hermanos. Hay un pasaje que viene en Juan 1:9, de hecho 1:4, y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no me conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, ¿verdad? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor es la luz y Pablo fue, ahora sí que enviado a compartir la luz. Y nosotros somos enviados a compartir la luz, aparte de vivirla, ¿verdad? Pablo fue enviado a compartir esos 3 puntos que les acabo de mencionar. Y nosotros somos enviados también a compartirlos, ¿verdad? Y que la gente salga de
ahora sí de la potestad de Satanás a la luz admirable de Dios. Dice, la luz venía a este mundo, pero también dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y que nosotros podamos ser de los que amen más la luz que las tinieblas, ¿verdad? Que podamos andar en el camino de verdad y que el Señor nos ayude, porque Él a través de su Espíritu Santo nos ayuda a pelear la batalla cada día, porque cada día es un día para pelear una nueva batalla, ¿verdad? Para levantarnos en su nombre y pelear una nueva batalla. Él nos ayude a compartir a otros, ¿verdad? Vamos a orar.